Bueno, entonces hoy vamos a continuar con la introducción a la termodinámica y pues en ese sentido vamos a hablar sobre la forma de cuantificar el calor. El calor está pues bastante presente en todos los fenómenos que nos rodean. Casi todas las manifestaciones climáticas que tenemos, los procesos que hay en nuestro hogar, en la cocina, por ejemplo, tienen que ver con intercambio de calor. El intercambio de calor, como vamos a ver al final de este capítulo, pues se puede dar de diferentes maneras, pero lo que sí tenemos en cuenta es que hay una relación directa entre el calor y la temperatura. Entonces, en esta clase, el objetivo es dejar clara la diferencia entre una y otra, que en el lenguaje popular usualmente se usan como sinónimos, el calor y la temperatura. Entonces, uno dice como qué temperatura está haciendo o qué caliente está, ¿verdad? Entonces uno usa esas frases que ya en el lenguaje científico pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces el objetivo principal de la clase de hoy es hacer una distinción entre lo que es la temperatura y lo que es el calor y cuál es la relación que existe también entre ellas en algunos casos. Vamos a ver que hay dos maneras de medir el calor. Una es cuando la temperatura cambia y la otra es cuando se dan los cambios de fase. Entonces, vamos a deducir una ecuación para cada uno de ellos y vamos a utilizar un simulador también para mostrar cómo se dan estos procesos de intercambio de calor para una muestra de agua. Bien, entonces vamos a anotar las primeras ideas. Okay, lo primero que queremos definir es, eh, es el calor. El calor, ¿qué significa? El calor, ya una definición moderna, ¿no? Del calor, ya no como se pensaba en la antigüedad. Entonces podemos decir que el calor, pues es una transferencia de energía, transferencia de energía de un cuerpo o sistema a otro, a otro. Y esto puede darse debido a una diferencia de temperatura entre los dos. Este es el más común y es el con el que uno se familiariza más cuando hay una diferencia de temperatura. Y esa transferencia de calor no tiene nada que ver con de, una propiedad del sistema o del cuerpo. Si se fijan, aquí dice claramente que es una transferencia de energía. O sea, usted le va a transferir energía, normalmente es energía cinética, debido a la diferencia de temperatura que hay. Ah, uno de los procesos más comunes de intercambio de calor es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en una taza o en un recipiente, pues una bebida fría, de una bebida caliente. Digamos que lo que tenemos es té caliente, y pongamos que este té está a unos 50 grados y alrededor, pues, está el aire. Entonces va a intercambiar calor con el aire. El aire, digamos que está a una temperatura de 30 grados, digamos que es un día no tan frío, 30 grados. Entonces hay una diferencia de temperaturas entre los dos, y como vimos en las clases anteriores, los objetos van a alcanzar
una temperatura de equilibrio. Eso me lo dice la ley cero de la termodinámica. Y la transferencia de calor se va a dar en esta dirección. Se va a dar desde el objeto más frío, del más caliente al más frío. Entonces, este objeto que está más caliente tiene las partículas que lo componen, tienen una mayor energía cinética, un movimiento más desordenado. Y el aire, que está a 30 grados, tiene una temperatura más baja, por eso las partículas están un poco más ordenadas. Entonces, al cabo de un tiempo, ambos se van a encontrar a una temperatura similar de equilibrio. Normalmente esa temperatura pues es la misma del aire, no va a haber o sea, el T, como es una pequeña muestra, no va a hacer que todo el aire cambie de temperatura, a menos que sea una habitación pequeña, donde la cantidad de T sea muy grande y el vapor que sale de ahí, pues eventualmente podría hacer que cambie la temperatura un poco, ¿no? Pero bueno, hay que considerar que hay paredes también, las paredes están en intercambio con otro alrededor, entonces no todo está aislado. Entonces, en este proceso de intercambio de calor, nosotros tenemos una transferencia de energía. Entonces, el T le cede energía al aire. Entonces, lo que nosotros vamos a decir como observación para este ejemplo es que el T pierde calor. Así se dice usualmente, ¿no? Pero yo no estoy tan de acuerdo con esa forma de decirlo, pero bueno, pierde calor, porque energía ya tenía el objeto, ¿no? Entonces pierde un poco de energía y por lo tanto entonces sus partículas se ordenan un poco más y entonces pierde calor y como consecuencia entonces voy a tener un calor negativo. El calor nosotros lo vamos a medir o lo vamos a cuantificar con la letra Q mayúscula. Y en el caso del aire, el aire gana calor. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a describir estos procesos. Y si gana calor, entonces vamos a decir que, que el calor es positivo. Aquí, en forma indirecta, pues estoy dando una especie de convención de signo para el calor. Convención de signo. O sea que siempre que tengamos una ganancia de calor, vamos a decir que el calor es positivo y cuando hay una pérdida de calor, vamos a decir que el calor es negativo. Muy bien, entonces, en este caso, nosotros queremos, o el objetivo de la clase de hoy, es cuantificar ese calor. Cuando tenemos procesos de ganancia y de pérdida de calor, entonces normalmente vamos a referirnos a sistemas o a procesos aislados. Para un proceso aislado, o sea que los únicos que intervienen en el proceso de intercambio de calor son el T y el aire, entonces vamos a decir que la sumatoria de los calores es igual a cero. O otros autores ponen esta ecuación como calor ganado es igual al negativo del calor perdido. Yo prefiero utilizar la primera que la segunda. Entonces, cuando tengamos un proceso, eso es precisamente lo que vamos a utilizar. Vamos a decir que todos los joules de energía que el T está perdiendo, el aire los está ganando. Entonces voy a tener la cantidad de calor, digamos, pongámosle, por ponerle números, ¿no? Digamos que el T pierde 10 joules. Entonces, si el T pierde 10 joules, esos 10 joules los va a ganar el aire. Entonces, usualmente esa ecuación sirve para calcular alguna cantidad. Por ejemplo, nos dicen a nosotros, bueno, la temperatura de equilibrio fue
qué sé yo, 35 y me piden, por ejemplo, cuánto sería la masa de té o algo así, ¿verdad? Entonces, por ahí van más o menos los problemas de esta primera parte. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros cuantificamos ese calor? El calor eh, puede ser cuantificado de dos maneras. Una, hay un proceso en el cual vamos a tener un cambio de temperatura. Esa va a ser la primera forma. Calor debido a un delta T, a un cambio de temperatura. Bueno, entonces, experimentalmente lo que se hizo para poder encontrar esta cantidad de calor es notar que si nosotros tenemos una muestra de un material, eh, podríamos tener bajo cierto rango, para cierto rango de temperaturas. Entonces nosotros podríamos cuantificar esta cantidad, que sería una C minúscula igual a 1 sobre la masa por la derivada del calor con respecto a la temperatura. Entonces, si esta derivada se mantiene aproximadamente constante, entonces nosotros decimos que esta cantidad es una constante. O sea que si yo tengo una muestra de un material y le estoy agregando calor en la medida que la temperatura también va aumentando y noto que eso es una constante, entonces puedo decir que la cantidad C minúscula es una constante. Entonces, a partir de esa ecuación, yo puedo deducir lo siguiente. Puedo deducir que diferencial de Q es igual a la masa de la muestra por C por diferencial de temperatura. Si nosotros integramos esto, entonces tenemos que Q es igual a mc delta T. Obviamente integrando aquí desde el calor cero hasta Q total y aquí integrando desde la temperatura inicial hasta la temperatura final. Entonces eso me daría la expresión, final, que es esta de acá. Muy bien. Entonces perdón, sobre esa ecuación tengo que mencionar un par de cosas. Lo primero ya lo habíamos un poco mencionado atrás, y es que si delta T es positivo, si delta T positivo significa que la temperatura final es mayor que la temperatura inicial. Entonces, Q es positivo. Entonces se dice que es un calor ganado. Ok, y lo contrario, si delta T es negativo, eso implica que la temperatura final es menor que la temperatura inicial. Entonces, el Q es menor que cero y se trata de un calor perdido.
Otro aspecto a mencionar es que C es el calor específico, tiene unidad de joules, kilogramo, Celsius grado o joule, kilogramo, Kelvin, ¿no? Porque si se fijan, aparece Celsius grado, que se refiere a un cambio de temperatura. Bajo un rango de temperaturas bajo, así como mencionamos arriba, podemos considerar que esa cantidad es constante. Entonces, pues ya tengo valores tabulados para esa constante. Uno puede irse a la tabla 17.3 del libro de texto en la primera columna. Tabla 17.3. Entonces ahí tiene valores tabulados del calor específico. Por ejemplo, podríamos escribir uno de los que más nos importan, el del agua, el agua líquida, 4190 joules por kilogramos por Kelvin. También el del hielo, 2100 joules kilogramo Kelvin. Y luego hay otros materiales ahí que son importantes también, pero normalmente nosotros vamos a trabajar un poco más con el agua. Algo que hay que notar es que estos valores pueden cambiar de autor a autor. Si usted se va al libro de Resnick, si se va al libro de Serway, probablemente hay unas pequeñas diferencias entre estos valores, porque depende de en qué rango de temperaturas, en qué temperatura en particular se midió ese valor. Por lo menos el libro de texto no menciona a qué temperatura, solo dice que fue a presión constante. Pero en el caso del Serway, este sí dice que fueron medidas a 25 grados. Entonces eso da una pequeña diferencia porque el calor específico del agua en el Serway lo tabulan como 4186. Son 4 joules de diferencia, pues, bueno, puede ser significativo a la hora de los cálculos. Entonces, a la hora de hacer problemas, ya sea de tarea o del examen, nosotros nos vamos a basar particularmente en los datos tabulados aquí. Recuerde que este examen va a ser un examen presencial, entonces ustedes van a tener en la fotocopia del examen, van a tener una tabla de constantes, que son las que ustedes tienen que utilizar en el examen. Es decir, no es necesario que usted se memorice estos calores específicos, porque si son necesarios, pues en el examen van a estar contemplados. Ok, bueno, entonces eso puedo mencionar sobre esta ecuación. Cuando nosotros tenemos un delta T positivo, el calor va a ser positivo, y si el delta T es negativo, el calor es negativo. Bueno, esa es la primera forma de intercambiar calor. También el libro aquí hace una segunda definición. Podemos decir que es otra forma de la ecuación. Aquí hay que recordar un poco de química. Sabemos que la masa se puede escribir como N por M mayúscula, donde N es el número de moles y M mayúscula es la masa molar. Esa masa molar es la que aparece en la tabla periódica, que a veces nos lo enseñan como el peso atómico o la masa atómica, solamente que aquí se extiende el concepto o se generaliza el concepto, porque podrían ser compuestos. Entonces, si hay compuestos, hay que hacer una masa ponderada. Entonces, las unidades que tiene esto son kilogramos por mol
y las unidades que tiene esta, pues son mol. Obviamente al multiplicarlos, pues me va a dar kilogramos. Entonces con esto, yo puedo sustituir en la ecuación de calor y tengo que Q es igual a M, bueno, M que ahora será N por M mayúscula por el calor específico por delta T. Entonces, si se fijan, esto se vuelve una constante y lo vamos a definir como C mayúscula. Entonces será el número de moles por C mayúscula por delta T. Esta es una segunda versión de la ecuación, nada más que en lugar de aparecer la masa, aparece el número de moles. Y la constante, C mayúscula, también está tabulada. Esa constante C mayúscula se conoce como la capacidad calorífica molar. Está tabulada también en la misma tabla 17.3. Aparece una segunda columna donde están las masas molares de las sustancias. Lo mismo, igual no tiene que memorizarlo, ya está ahí tabulado. Y la capacidad calorífica molar, que ya sería el producto del calor específico por la masa molar. Usted puede verificar ahí en la tabla multiplicando la primera columna por la segunda y le va a dar ese valor. Particularmente, va a ser más importante hablar de capacidad calorífica molar cuando estemos en los gases. En los líquidos y en los sólidos, pues mejor hablar de calor específico. Nos quedamos con calor específico. Entonces, por lo menos por ahora, solo menciono esto, pero no vamos a trabajar con esta cantidad. Más que todo la vamos a utilizar cuando lleguemos al capítulo 18, que es, bueno, del 18 en adelante, que ahí sí ya vamos a trabajar con gases ideales. Para los gases ideales sí es más útil escribir el calor en términos de la capacidad calorífica molar y no del calor específico. Bueno, entonces ahora veamos la segunda forma de cuantificar el calor. Este era debido a un cambio de temperatura. Y la segunda es debido a un cambio de fase. Muy bien, nosotros sabemos que la materia se puede encontrar en diversas fases en la naturaleza. El ejemplo más importante es el del ciclo del agua. El ciclo del agua, que nosotros sabemos que puede pasar de sólido a líquido al derretirse los glaciales y convertirse en agua. El agua de los mares, de los lagos, se puede evaporar, ¿verdad? Ir a las nubes, ¿no? En forma de gas y después condensarse, ¿no? Entonces, esos procesos son procesos de cambio de fase. Actualmente se aceptan 5 estados de la materia, aparte del sólido, líquido y gaseoso. Se habla del plasma, que básicamente es materia ionizada, o sea, materia que ha perdido electrones o ganado electrones. Y también está uno que se ha aceptado más recientemente, que es el condensado de Bose-Einstein. Este tiene otras propiedades bastante complejas que no vamos a hablar aquí. Entonces, nosotros nos vamos a centrar nada más en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, yo voy a hacer como una especie de esquema aquí, porque esa es la clave para entender esto. Sólido, o sea, ¿cuál es la diferencia o qué caracteriza al sólido? Pues al sólido lo caracteriza un estado más ordenado respecto de los otros dos. El líquido lo caracteriza que es un estado ordenado, pero ya tiene la capacidad de fluir. Por eso se le considera un fluido. Y el gas, pues es el más desordenado de todos, donde las partículas básicamente tienen poca ligadura entre ellas. Y eso hace que
sea mucho más complejo de trabajar. Bueno, entonces, si se fijan, yo puse aquí unas especies de fronteras entre cada uno de ellos. A esas fronteras, a esta se le conoce como el punto de fusión y a este se le conoce como el punto de ebullición. En el caso del agua, sabemos que el punto de fusión es a 0 grados, una temperatura de 0 grados, y el punto de ebullición es a 100 grados. Entonces nosotros podemos tener transiciones entre un estado y otro. Por ejemplo, yo puedo hacer una transición de sólido a líquido o puedo hacer una transición de líquido a sólido, ¿no? Entonces, en el primer proceso, de sólido a líquido, necesito una cantidad de calor positiva. O sea, tengo que agregarle calor al sólido para poderlo convertir en líquido. Como recuerden que es el estado más ordenado, entonces necesito agregarle calor a las partículas para que se muevan más rápido y entonces puedan desordenarse un poco más y tener la capacidad de fluir. Mientras que si quiero hacer el proceso contrario, que es pasar de líquido a sólido, entonces tengo que quitarle calor. Está muy desordenado, entonces necesito ordenarlo. Ese ordenamiento se mide en términos de energía cinética, entonces necesito que tenga menos energía cinética y para eso tengo que quitarle el calor. Muy bien, entonces lo mismo pasa en la otra frontera, en la frontera de líquido a gas. Para pasar a un estado desordenado, tengo que agregar calor y para pasar a un estado ordenado, tengo que quitar calor. El proceso de ir de sólido a líquido se llama la fusión o como nosotros le llamamos derretir el hielo, fundir el hielo. Fundir un metal es pasarlo de sólido a líquido, fusión. Y la solidificación es lo contrario, pasar de líquido a sólido. En el caso de líquido y gas, es evaporarlo, ¿no? Convertirlo de líquido a gas y condensarlo, convertirlo de gas a líquido. Muy bien. Bueno, entonces, al igual que en el caso anterior, tenemos una forma de cuantificar ese calor necesario para esos cambios de fase. Es importante mencionar aquí que un cambio de fase eh, aquí lo voy a poner abajo. El cambio de fase se da a temperatura constante. Hay dos temperaturas, la temperatura de fusión o la temperatura de ebullición. Entonces aquí no hay una dependencia con la temperatura para cuantificar el calor y esa ecuación que se utiliza es esta. Q es igual a más menos ML. Esa es la ecuación que vamos a emplear. Entonces, si se fijan, vamos a ir desglosando cada uno. eh, el signo más y el signo menos en la ecuación. Entonces, eso es lo primero. Es más cuando paso a un estado más desordenado, entre comillas. O sea, paso de sólido a líquido, de líquido a gas positivo. Y va a ser negativo pasa a un estado más ordenado.
más ordenado. Entonces, si usted está haciendo una transición de sólido a líquido, de líquido a gas, tiene que poner ahí en la ecuación el signo más. Si está haciendo una transición de gas a líquido o de líquido a sólido, tiene que poner el signo menos en la ecuación. Y ese es un signo que usted lo debe de poner directamente. No, tiene que identificar cuál es el proceso y colocarlo manualmente. M, pues obviamente es la masa. Y luego tengo dos tipos de L, que es la constante. L es el calor latente de fusión. El calor latente, perdón. Que puede ser de fusión o de ebullición. Aunque usualmente se le llama de vaporización. Entonces sería LF o LV, respectivamente. Entonces, ¿dónde va a usar LF y dónde va a usar LV? Pues aquí, ¿no? Si estoy en el punto de fusión, LF. Y si estoy en el punto de ebullición, LV, ¿no? En ambas direcciones. En ambas direcciones usa el mismo. O sea, si pasa de sólido a líquido, entonces sería positivo MLF. Si pasa de líquido a sólido, sería negativo MLF. Si pasa de líquido a gas, sería positivo MLV. Y si pasa de gas a líquido, sería negativo MLV. Entonces hay que tener cuidado con esas definiciones. Bueno, al igual que el calor específico, el calor latente, estos calores latentes están tabulados, están en la tabla 17.4. Entonces en esa tabla ustedes pueden encontrar varias columnas. Aparece el punto de fusión y el punto de ebullición normal. Cuando dice punto de fusión normal, se refiere a que es a la presión atmosférica. Y también encuentra el calor de fusión y el calor de vaporización. Entonces, esos valores, por lo menos para el agua, calor de fusión del agua es de 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos, y el de vaporización de 2256 por 10 a la 3 joules por kilogramo, ¿no? Como ven, hay muchas constantes que aprenderse. En la clase anterior vimos a los coeficientes de expansión térmica. Hoy vimos el calor específico, vimos el calor latente de fusión, vaporización, y así van a ir surgiendo muchas constantes. Entonces, por eso va a ser muy importante tener una fuente confiable para esas constantes, y en este caso pues van a ser las tablas del libro de texto. Lo que esas dos ecuaciones denotan es que es mucho más difícil cambiar de fase el agua de sólido a, perdón, es más difícil cambiar el agua de líquido a gas que de sólido a líquido. Se necesitan cerca de 1000 joules más de energía para poder cambiar para poder evaporar el agua que para poderla fundir. Entonces, un poco para ejemplificar esto, vamos a utilizar una simulación. Noten en esta simulación que tengo una gráfica de la temperatura en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal, y pues puedo modificar, lo único que puedo modificar es la masa, que es la masa del agua, es una muestra de agua.
de 100, puedo pasar de 100 a 300. Vamos a empezar con 100. Al par de esto tengo unos gráficos de barras donde aparecen los estados sólido, líquido y gaseoso. Estos gráficos de barras se van a ir vaciando o llenando de acuerdo al estado en el que se encuentre el agua. Y pues me dice que la temperatura inicial son negativo 20 grados Celsius. Entonces tengo hielo, porque a menos 20 grados el agua está en forma sólida, por lo tanto tengo hielo a menos 20. Y quiero terminar con vapor a 120 grados. Entonces, en esta gráfica yo voy a poder notar cómo se marcan particularmente los procesos de intercambio de calor o el calor que necesito agregarle en cada etapa a el agua para que vaya pasando. O sea, no se da en un solo proceso, sino que se da en varios procesos. Voy a arrancar, voy a pausar ahí. Voy a pausar. Esta parte es muy rápida. Entonces ahí tengo un primer proceso. Ese primer proceso, si usted nota, es cambiar la temperatura. Fíjese que todavía el gráfico de barras de sólido sigue siendo sólido. No ha cambiado. Lo único que pasó es que ahora la temperatura es 0 grados. Entonces, lo único que hice fue pasar desde menos 20 hasta 0. ¿Sí? Luego, si le doy play, empieza un proceso. Fíjese que el primero tenía una inclinación. Ahora este segundo ya es horizontal y aparece ya en el gráfico de barras que ya hay líquido. O sea, quiere decir que ese proceso horizontal es un cambio de fase. El sólido se va convirtiendo en líquido. Y como habíamos mostrado anteriormente, se da a temperatura constante. Mire que todavía no se ha terminado el sólido y ya hay mayoritariamente líquido y la temperatura sigue siendo 0 grados. Es hasta que se acaba el sólido, que ya va a ser por aquí, que nosotros vamos a ver que la temperatura ya va a empezar a aumentar. Es decir, va a parar el proceso horizontal y va a empezar uno con una inclinación. Ahí se está terminando, este es el último y ahí se acabó. Ahora es en toda esa línea horizontal, desde los 20 segundos hasta los 180 segundos, se dio todo el proceso de cambio de fase de sólido a líquido. Ahora, como ya todo es líquido, si yo agrego calor, el calor que voy a agregar ahora se va a destinar para aumentar la temperatura. Entonces, le doy play y empieza la parte de aumento de temperatura. Voy viendo ahí cómo aumenta la temperatura hasta que eventualmente va a alcanzar la temperatura de fusión. Fue ahí. Vamos a regresarlo. Justamente ahí, más o menos como por los 380 segundos, terminó ese proceso. En ese proceso lo que hubo fue un aumento en la temperatura desde 0 hasta 100 grados. Pero si se fija, la barra sigue siendo líquida. Pero ahora, como ya estoy en el punto de ebullición, entonces el líquido se va a empezar a convertir en gas. Y va a ver cómo es mucho más lento este proceso que el primer cambio de fase. Este le va a tomar mucho tiempo. Y ya en el gráfico de barra se observa que ya hay gas y el líquido poco a poco se va haciendo menos. Pero mire que es muchísimo más lento que el anterior. Y aquí ya llevamos como 300 segundos y a aquel solo le tomó como, no recuerdo cuánto, como unos 100, 120 creo que era. Y este es mucho más lento. Eso se explica por el valor del calor latente de vaporización muchísimo más grande que el calor latente de fusión del agua. Y ahí, vamos a pausar, ahí prácticamente se terminó el proceso porque ya no hay líquido. Ahí,
Ahí se terminó. Justamente ahí se termina. Y ahora, como ya no hay líquido, entonces el calor que se agregue se va a destinar para subir la temperatura hasta llegar a los 120. Y ahí termina. La temperatura es 121 en particular. Entonces yo puedo notar aquí varios procesos y eso, con eso voy a cerrar la clase identificando todos esos procesos que están ahí. Primero tengo este proceso de aquí, este vertical que le voy a llamar el número 1. Entonces, en ese proceso 1, en ese proceso 1, yo lo que tengo es que el hielo pasa de -20 hasta 0 grados. Entonces, ese primer calor se cuantifica de la siguiente manera. La masa del agua o del hielo, en ese caso, por el calor específico del hielo por el delta T. Y este va a ser un calor ganado porque estoy pasando de una temperatura baja a una temperatura alta. Después, el segundo proceso es este horizontal que tengo acá. Ese segundo proceso, el horizontal, ahora lo que tengo es una transición de hielo a agua. Y eso se da a la temperatura de fusión del agua, que es 0 grados. ¿Y cómo cuantifico este calor? Como Q2 igual a positivo de la masa. Acuérdese que si voy de un estado ordenado a uno desordenado, el signo es más, la masa por el calor latente de fusión del agua. También es positivo. Luego tengo un tercer proceso, que es este de acá. En este tercer proceso voy a pasar, bueno, ahora ya tengo agua completamente y la voy a pasar desde 0 grados hasta 100 grados, o sea, desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición. Y el Q3 se calcula como M por C del agua por el delta T. Como el delta T es positivo, entonces el calor es positivo. Vea que hice una distinción entre el calor específico del proceso 1 con el del proceso 3, porque en el proceso 1 se encuentra en forma de hielo y en el proceso 3 se encuentra en forma de agua. Y son calores específicos diferentes. El del agua es 4190 y el del hielo es 2100. Entonces hay que tener cuidado ahí. Luego tengo la cuarta etapa. El número 4, lo que tengo ahora es gas, o también llamado vapor, en el caso del agua. El gas lo estoy pasando, perdón, el gas, no, aquí tengo. No, todavía no tengo gas. Aquí tengo una transición de agua líquida a gas o a vapor. Y esto se da a la temperatura de ebullición, que son 100 grados. ¿Y cómo calculo ese calor? Será más MLF, no LV, perdón. Y es positivo. Y el último, el 5, será el siguiente. Voy a pasar el vapor de 100 grados a 121 grados, que es la temperatura final. Y aquí el calor 5 será la masa por el calor específico del vapor
por el delta T. Y el delta T es positivo, por tanto el calor es positivo. Entonces, esas son las etapas que sigue el agua, una muestra de agua que está a menos 20 grados para llegar hasta 121. Lo más importante a notar aquí es que no se da en un solo proceso, sino que se da en procesos individuales y que cada uno se cuantifica mediante una ecuación diferente. Entonces, aquí en este ejemplo tengo la aplicación de las dos ecuaciones que vimos anteriormente. Ok, y normalmente en los problemas hay de diferentes tipos, pero este es uno. O sea, aquí yo lo que haría es sumar todos los calores y tal vez en el problema me pedirían cuánto calor se necesita para llevar el agua desde menos 20 hasta 121. Pero también hay otro tipo de problemas que son los que vamos a estudiar mañana, en los cuales nosotros lo que queremos es ver si yo mezclo dos o más sustancias que están a temperatura diferente, cómo se va a dar ese proceso de intercambio de calor. Entonces ahí es donde entra el ejemplo que les mencioné iniciando la clase, que era el del té y el aire, en donde el calor que gana uno es igual al calor que pierde el otro. Y ya con esa sencilla relación usted puede encontrar diversas cantidades como calores específicos, temperaturas o masas, alguna vez. Bueno, eso, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Y si se les pide cuánto tiempo le toma, Dígame. si se nos pide cuánto tiempo le toma de convertirse en paga. Mire, para saber el tiempo, usted tendría que conocer la potencia. Que la potencia es cuántos joules por unidad de tiempo se transfieren. Entonces, en este problema no se habla de la potencia, ¿verdad? Pero si en algún problema en particular le piden el tiempo, entonces usted tendría que tener cuál es la tasa a la cual el calor se está agregando a la muestra. O sea, cuántos watts o cuántos joules por segundo es el intercambio de calor. Por ejemplo, eso uno lo consigue, por ejemplo, en una estufa. Cuando uno enciende una estufa, digamos una estufa eléctrica, y la pone en un determinado punto y deja ahí el agua, ¿no? Entonces quiere decir que usted está fijando una tasa de calor, ¿no? Si usted aumenta eso o lo disminuye en algún momento de la cocción, entonces está cambiando también la potencia. Usualmente en los problemas la potencia se mantiene constante. Hay por ahí un problema del libro, creo que incluso en la tarea le voy a poner un problema así, donde ya se da la potencia, pero sí, para contestar su pregunta, si quiere saber el tiempo, necesita conocer la potencia. Ok. Bueno, si no tienen más preguntas, entonces ahí lo dejamos. Mañana ya la vamos a entrar un poco más a los problemas. La idea de hoy era hacer más una introducción conceptual y mañana pues ya vamos a resolver un par de ejercicios. Aquí hay problemas de todo tipo, hay problemas de objetivos mínimos y también problemas avanzados, así que nos vamos a llevar un buen tiempo con esto. Por lo menos unas 2 o 3 clases vamos a estar hablando de este tema. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día y buen provecho. Gracias, ingeniero.